estrellas te canto, las aves te alaban también. Todo en la tierra celebra tu nombre como ningún otro. A tus pies, Jesús, siempre, todos los días, sin cansancio. Tu amor me llena el alma, tu luz ilumina mi camino. Y así comenzamos nuestro devocional. Hoy día miércoles 7 de la mañana comienza el devocional A tus pies. Y hoy nuestro tema será: Amados, que el favor y la gracia del Señor sea con todos nosotros en este hermoso y bendecido día. Abraham Lincoln pronunció en una ocasión: no podemos escapar de la historia. Amados, todos tenemos una historia. Y la semana pasada conocimos un poco sobre la vida de nuestro Redentor Jesucristo y sobre su legado. Hoy conoceremos la historia de un religioso que perseguía a los cristianos para apresarlos y entregarlos a los leones, un doctor de la ley entre los fariseos y también era un ciudadano romano. Saulo de Tarso nació en la ciudad de Tarso en Cilicia, en la actual Turquía. Sus padres eran judíos con ciudadanía romana que se trasladaron a Jerusalén. En algún momento entre el 15 al 20 después de Cristo, Saulo comenzó sus estudios de las escrituras hebreas en la ciudad de Jerusalén con el rabino Gamaliel. Fue bajo Gamaliel que Saulo comenzaría un estudio profundo de la ley. Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7, del verso 54 al 60. Más tarde, Saulo asoló la iglesia, entrando en la casa de los creyentes y encarcelándolo. El celo anticristiano de Saulo no solo le llevó a detener y encarcelar a los cristianos varones, los cabecillas, sino también a las mujeres. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 8, verso 3. Mientras Saulo se dirigía a Damasco para arrestar a los cristianos que se encontraban allí, Saulo tuvo un encuentro con Jesús, a quien él perseguía. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, del verso 3 al 9, capítulo 22 del 6 al 11, capítulo 26 del 12 al 18 del libro de Hechos. Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, un misionero, fundador de iglesia, maestro y apasionado por Jesús. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 14, verso 19, capítulo 16, verso 22 al 24, capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, 25 al 26. La influencia del apóstol Pablo abarca todo el mundo. Es uno de los mayores misioneros cristianos. Es autor de gran parte de los libros y cartas del Nuevo Testamento, 13 en total. Y se puede afirmar que sigue siendo uno de los autores más leídos de la historia de la humanidad. Se convirtió de perseguidor de la Iglesia de Cristo a uno de los mayores defensores del cristianismo. Marcó sin duda la historia de la Iglesia cristiana primitiva. Así como Saulo fue transformado por el poder de Dios y se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia, también usted puede ser transformado por el poder de Dios si se lo permite. Saulo no creía que Jesús era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Decía que sus enseñanzas eran falsas. Tuvo que tener un encuentro con el mismo Señor, lo que provocó en él un giro de 360 grados que transformó su vida por completo. Qué bueno, gloria a Dios. A través de sus enseñanzas podemos aprender que la transformación es posible, amados. Saulo era un perseguidor de cristianos
que se convirtió en uno de los principales promotores del cristianismo. Esto nos enseña que no importa nuestro pasado, siempre tenemos la oportunidad de cambiar y ser transformados. También aprendemos a ser obedientes a Dios. Una vez que Saulo tuvo un encuentro con Dios, decidió obedecerlo y seguir su camino. Una vez nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, somos obedientes. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y cuando uno ama, uno no desea herir a esa persona. Al contrario, quiere obedecerlo, quiere respetarlo. Pablo se dedicó al servicio de Dios por completo, predicando el Evangelio en diferentes lugares y enfrentando la cárcel, enfrentando azotes, naufragios, hambres y otras necesidades. Él es un ejemplo a seguir. Debemos estar dispuestos a servir a Dios sin importar las pruebas y dificultades que podamos enfrentar. Pablo se convirtió en un ardiente seguidor de Jesús y dedicó el resto de su vida a difundir el Evangelio por todo el mundo conocido. Viajó extensamente, escribió numerosas cartas y fundó un sinnúmero de iglesias. Su testimonio y sus enseñanzas fueron fundamentales para la expansión del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. Hoy damos gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo. Sus enseñanzas son un fundamento para la iglesia de hoy. Qué hermoso, ¿verdad? La historia del apóstol Pablo. Cómo Dios transformó a una persona tan religiosa, ¿verdad? Iba a decir maleante, pero realmente él no era maleante, pero sí fue un perseguidor y asesino, ¿verdad? De los creyentes. Cómo Dios lo transforma para que entonces sea uno de los grandes predicadores y escritores de la Biblia. En el siglo XV, durante el Renacimiento en Inglaterra, hubo un sacerdote católico llamado William Tyndale. Probablemente nació el 6 de octubre de 1494, en Melksham Courts, Tincombe, un pueblo cerca de Dursley, en Gloucestershire, Inglaterra. En el 1506 se matriculó en el Magdalen College School de la Universidad de Oxford, licenciándose en el 1512. Tras obtener su título de Master of Arts en el 1515, estudió teología e idiomas como francés, alemán, italiano, latín y español. Entre el 1517 y el 1521 se desempeñó como profesor de griego en la Universidad de Cambridge. Tyndale se propuso traducir el Nuevo Testamento al inglés, pensando que así se podría entender la escritura directamente sin el filtro de la iglesia. En el 1521 fue ordenado sacerdote católico, trabajando como preceptor de los hijos de Sir John Walsh, capellán en la casa de Walsh, en Little Sudbury. Fue criticado por sus puntos de vista radicales, por lo que en el 1523 se trasladó a Londres con la intención de traducir la Biblia en inglés. En Londres no obtuvo permiso para traducir la Biblia. Durante los siguientes meses predicó en Londres mientras recibía el apoyo financiero de Humphrey Monmouth, un comerciante de telas de Londres. Se trasladó a Alemania en el 1524, donde después de escalas cortas en Hamburgo y Wittenberg, finalmente se estableció en Colonia. En julio del 1525, Tyndale completó finalmente la traducción del Nuevo Testamento, siendo publicado en Colonia y después en Worms. Al año siguiente, sus primeras copias llegaron a Inglaterra, donde fueron condenadas como heréticas y quemadas en público en St. Paul's Cross.
Su traducción a partir de los textos hebreo y griego fue la primera en usar Jehová como nombre de Dios, la primera Biblia impresa en inglés y también la primera de las nuevas Biblias inglesas de la Reforma Protestante. En el 1530 escribió la Practice of Prelates, tratado en el que criticaba la anulación del matrimonio de Enríquez VIII, quien enfurecido ordenó su arresto, por lo que desde entonces Tyndale se escondió durante años, siendo finalmente apresado en el 1535, traicionado por su amigo Henry Phillips de Amberes, Bélgica. Fue declarado culpable de herejía y condenado a muerte. Tras ser ejecutado, su cuerpo fue quemado en la hoguera el 6 de octubre del 1536 en Vilvoorde, Bélgica. Pocos años después de su muerte, se publicaron varias traducciones de la Biblia al inglés, basadas en gran medida en las traducciones originales de Tyndale. Y esta información la puede encontrar en buscabiografía.com. ¿Alguna vez había pensado en las personas responsables para que hoy tengamos las escrituras en nuestro idioma? Probablemente no. El costo del apóstol Pablo fue la muerte. El costo de William Tyndale pagó también con su vida para que hoy tengamos la Biblia en inglés y de allí a todos los demás idiomas. La iglesia tenía un monopolio y solo comunicaba lo que a ellos les interesaba, que los feligreses conocieran de la Biblia. Y cuando hablo iglesia, estoy hablando de la Iglesia Católica. William Tyndale creía que era injusto que los campesinos no pudieran tener la oportunidad de leer las Escrituras y por ende conocer a Dios a través de las mismas. Cada vez que leemos la Biblia y las cartas del apóstol Pablo, meditemos en el costo para que hoy usted y yo podamos tener este preciado libro llamado la Biblia, la palabra de Dios. Amados, la historia no se puede echar al olvido. Realmente la historia es un tesoro. Amado Padre Celestial, gracias por dejarnos tu palabra, las Sagradas Escrituras. Te damos gracias por cada escritor, gracias por los traductores, gracias por tu Santo Espíritu que inspiró las mismas a los hombres. Gracias porque a través de tu palabra nos revelas tu amor, verdad, compasión y gracia. Es por tu palabra que conocemos a nuestro Salvador Jesucristo y la revelación del plan de salvación para toda la humanidad. Ayúdanos a apreciar y a valorar el sacrificio de los escritores y traductores de la Biblia. Ayúdanos a estudiar la misma con pasión y reverencia, reconociendo que tú eres el que nos hablas a través de ella. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. No te olvides de compartir, suscribirte y darle a la campanita. Gracias por ser parte de este devocional a tus pies todos los días miércoles a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.